Hola, ¿cómo están mis amadísimos, queridísimos, mis muy estimados alumnos en este curso de metafísica básica que estamos amorosamente entregando a ustedes por internet en YouTube? Esta es nuestra plática número 58. Estamos hablando del reino angélico. Estamos viendo en estas últimas pláticas de cómo un grupo de ángeles vinieron del planeta Violeta, que conocemos como planeta Venus, vinieron a poblar, a habitar voluntariamente a este planeta Tierra, que conocemos nosotros metafísicamente como planeta azul. Y decíamos que vinieron 144,000 porque había un problema serio entre la humanidad crística, que fueron tomados prácticamente todos por la negatividad, y nuestro amado Padre vio que no había solución y decidió el exterminio. En eso, en el planeta Violeta, se dan cuenta que iba a ser el exterminio de la humanidad crística en el planeta azul, y entonces yo cometí un error. Afortunadamente me comentaron de que había tenido un lapsus y entonces les quiero pedir disculpas. Yo tengo como 40 años en esta enseñanza sagrada, y desde que yo inicié mis estudios metafísicos, yo sé esto que estamos hablando y sé que vinieron del planeta Violeta a encarnar al planeta Azul. Vino Sanat Kumara y Lady Master Venus, que son Kumaras de altísima jerarquía en el reino angélico, en el planeta Violeta, y vinieron a encarnar a lo que les he comentado, a la isla de Avalon, etcétera, etcétera. Nada más que yo tuve un pequeño lapsus, no tan pequeño. Yo dije que Serapis Bey. No, no es Serapis Bey. Serapis Bey efectivamente es el Chohan en el foco estelar de Cáncer. Es quien nos entrega la armonía divina. Es un don que se entrega en Cáncer. Ya lo vimos un poquito cuando hablamos del reino jerárquico, de la jerarquía divina, pero no es Serapis Bey quien vino a encarnar el planeta azul, es Sanat Kumara y su llama gemela Lady Master Venus. Les pido disculpas, no sé cómo me equivoqué, pero bueno, pues ya si sirve de disculpa el que tengo casi 80 años y a veces los lapsus se hacen patentes. Les pido una disculpa. Es un error que no debí de haber cometido por ningún motivo, pero pues bueno, ya a veces se me confunden como decía un maestro mío en la carrera de medicina, confundimos los animalitos. Yo confundí. Es un error fuerte, les pido una disculpa muy, me apena muchísimo, pero no quise cancelar esa plática, esa transmisión número 57 y volverla a hacer. Tengo que reconocer mis errores, soy humano, estoy encarnado, tengo, pues si eso me sirve para disculparme, pues ya casi 78 años de edad. Y pues ya, sí, se me van las cabras al monte, como dice el dicho, ¿no? Les pido una disculpa, por favor, discúlpenme. Un error. No puedo decir que cualquiera lo tiene, ¿no? Porque
No es disculpa el decir que cualquiera tiene errores. No, yo tengo errores, pero les pido disculpas. Cuando me dé cuenta de algún error que yo haga así o que me lo comenten mis queridísimos discípulos, mis queridísimos ministros, como esta vez, pues se los agradezco muchísimo. Mil gracias por avisarme. Y sí, efectivamente tuve ese gran error, pero no es Serapis Bey quien vino a poblar. Y bueno, entonces es Sanat Kumara y Lady Master Venus. Y entonces 144,000 ángeles en el planeta Violeta se dan cuenta que Sanat Kumara y Lady Master Venus fueron autorizados para venir a encarnar, para intentar salvar las almas de la humanidad crística que estaba programada ya para el exterminio. Se inició el exterminio, vino el ángel exterminador y de acuerdo con el reino de los Elohim, que son los creadores de la forma, es el reino de la creatividad, el reino de los Elohim, con madre naturaleza, en fin, ya hablamos un poquito de esto al hablar de jerarquías. Y ellos se encargaron de destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces viene Sanat Kumara y Lady Master Venus a nacer en la isla de Avalon, que es lo que comentamos en la transmisión anterior, la 57. Y entonces esos 144,000 ángeles se ofrecieron voluntariamente a venir. Entonces se presentan ante la gran junta kármica, que son los que tienen que autorizar, siguiendo la divina voluntad de Dios. Y Dios aceptó. Dio su aceptación, su aprobación. Entonces vinieron 144,000 ángeles a poblar. Nacieron a finales de la tercera raza raíz, en la cuarta raza raíz y en la quinta raza raíz, porque pues nacer 144,000 ángeles pues lleva una temporadita, no es tan sencillo. Los primeros ángeles que nacieron junto con Sanat Kumara fue en un mes de septiembre, en aquel entonces, unos siglos antes de la venida de Jesús. Entonces decíamos, los primeros que vinieron a la encarnación a finales de la tercera raza raíz son los ángeles que tenían una mayor jerarquía en el reino angélico. Son ángeles, no son arcángeles. Son ángeles, pero dentro del reino angélico decíamos que hay jerarquías también, hay niveles. Entonces vinieron seres de evolución espiritual elevada dentro del reino angélico y empezaron a nacer y empezaron a encarnar. Entraron a la escuela de misterios de Maitreya, pero vinieron con velo del olvido. Ninguno de ellos sabía, recordaba que eran ángeles. Esa fue la forma de que aceptaran venir a confundirse con los Cristos. Y esos ángeles, decíamos que también fueron tomados por la negatividad, y entonces, pues nuestro amado Padre dice, ¿qué voy a hacer? Si los que fueron voluntariamente no pudieron con la negatividad, ¿por qué? Porque ellos pensaban, no importa que nos pongan el velo del olvido, somos ángeles, nuestra esencia divina es angelical, pero con el velo del olvido, o sea, no recordaron el conocimiento que tenían sobre la Sagrada Enseñanza, que era todo lo básico del conocimiento, pero lo olvidaron.
Entonces, nuestro amado Padre Celestial dice, yo no voy a exterminar a la humanidad crística porque tendría que exterminar también a, a estos seres de luz que vinieron con muy buena intención, pero pues fueron tomados por la negatividad. Entonces, nuestro amado Padre decide enviar a su Hijo Jesús para salvar las almas de esos 144,000 ángeles. Y Jesús viene a encarnar, encarnó varias veces para tener un aprendizaje y finalmente llega a cumplir su misión. Y entonces nace en Belén y lo que todos ya sabemos, lo que todos ya tenemos perfectamente bien en nuestra mente, en nuestro conocimiento, nace Jesús, crece Jesús y Él viene sabiendo cómo detectar a esos ángeles. La gran junta kármica reunió a esos 144,000 ángeles para que Jesús los pudiera detectar. Entonces, esos 144,000 ángeles nacieron en la raza judía. La raza judía son 12 tribus, las 12 tribus de Israel. En cada tribu de Israel nacieron 12,000 de esos ángeles. Si nosotros multiplicamos 12,000 por 12,000 ángeles que nacieron en esas 12 tribus de Israel, el resultado son 144,000. Entonces, en cada tribu de Israel había 12,000 ángeles encarnados. No todos los ángeles, o sea, ningún ángel tenía el conocimiento de que eran ángeles, ninguno. Es más, no sabía ni siquiera que eran Cristos. O sea, en ese entonces no se sabía que había reino angélico, que había reino de los Cristos, no lo sabían. No tenían conocimiento alguno sobre esto. No sabían que eran ángeles en encarnación. Ellos sabían que eran iguales a todos. Sabían que nacieron dentro de la raza judía, pero solamente nacieron en la raza, en la tribu donde iba a estar Jesús. Los de más alta jerarquía. Estos seres angélicos de más alta jerarquía son a los que vino Jesús a salvar, sus almas, no sus cuerpos físicos, sus almas. Entonces Jesús sabía cómo detectarlos a esos principales, por decirlo así, de esos 144,000. Él recibió toda una estructura para reconocer a esos seres que él tenía que llamar para que estuvieran con él. Y así fue como vio a Pedro, vio a Andrés, vio a Felipe y a todos los apóstoles. Y cuando los vio les dijo, tú ven y sígueme. Y lo siguieron, sin saber de qué se trataba, pero sintieron ese llamado y atendieron ese llamado. Entonces llamó a los que formó, los iniciales, los primeros 12 apóstoles. Cada apóstol tuvo 6 discípulos. Y Jesús
a esos 6 discípulos de cada apóstol, igual los vio y les dijo, tú ven y sígueme. Y lo siguieron. Y conformó ese grupo de 12 apóstoles con 6 discípulos de esos apóstoles. Y cada discípulo de esos apóstoles, a su vez, tuvieron 6 discípulos. Entonces, era el grupo de 12 apóstoles, cada apóstol con 6 seguidores, y cada seguidor de ese apóstol con 6 seguidores, 6 discípulos cada quien. Si hacemos una pequeña operación aritmética o matemática, esto nos da un total entre los 12 más los 6 de cada 12 más los 6 de cada 6 de los 12 nos da 516. Esos 516 fueron seguidores, discípulos de Jesús. Ángeles todos. De esos 516 hubo 2 discípulos que fueron lo que se llama discípulos ocultos. 2 discípulos que fueron ocultos. O sea que no se dieron a conocer. ¿Por qué? Porque pertenecían al Sanedrín. Pertenecían esos 2, que suman entonces 518, pertenecían al Sanedrín. Y tenían que estar ocultos porque eran los que se daban cuenta de lo que estaba sucediendo en el Sanedrín. O sea, sabían que todo el Sanedrín estaba en contra de Jesús y de sus discípulos. Entonces ellos estaban al pendiente. ¿Para qué? Pues para alertar a Jesús y a sus discípulos cuando los iban a perseguir. Entonces tenían programado, por ejemplo, ir a una población y decía el Sanedrín, van a ir a apresar a Jesús y a sus discípulos en esa población. Entonces, estos 2 discípulos, uno de ellos sobre todo, que era tío de Jesús, tío abuelo de Jesús, iba y le decía a Jesús, queridísimo sobrinito mío, no vayas a ese poblado en este momento porque te van a tratar de apresar. Entonces iban a un poblado diferente, totalmente distante, para despistarlos. Y entonces, lo que pasa es que había gente que decía, es que Jesús va a ir a tal poblado, porque lo avisaban. Avisen a tal poblado que vamos a estar ahí. Entonces, había gente que iba y decía al Sanedrín, Jesús y sus discípulos van a venir a este poblado. Y José de Arimatea, que era tío de Jesús, le avisaba por medio del otro discípulo oculto, cuyo nombre es Nicodemo. Entonces Nicodemo iba y le decía a Jesús, Jesús, dice tu tío José de Arimatea que no vayas a ese pueblo, ve a otro, totalmente en otro sitio, distante. Y así fue como hasta que dijo Jesús, ahora sí, ya es mi tiempo. Entonces, cuando Jesús dijo, ya es tiempo, entonces dejó que lo apresaran, porque ya había llegado su tiempo. Muy bien, pues ya terminé mi tiempo también, porque ya van a ser los 20 minutos. Nuevamente les pido una disculpa, espero que no vuelva a suceder. Y si llega a volver a suceder, porque pues voy a tener más edad cada día, pues si me avisan que tuve algún equívoco, pues les vuelvo a pedir disculpas. Perdónenme.
Mil gracias por estar conmigo. Mil gracias por disculparme. Esta es la transmisión número 58. Pasaremos a la 59 hablando de esto tan interesante. Mil gracias. Démosle gracias a Dios. En nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima.